Buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a comenzar la charla. Ya comentamos, ya tenemos alrededor de 60 participantes de los 120 que estamos esperando. Solo necesito saber si me están escuchando bien. Por favor, les agradezco si me pueden escribir en el chat en caso de que no me estén escuchando. Y bueno, daremos inicio a la charla de hoy en nombre de la Cámara Internacional de Comercio, García y Bodán y Lavenger Consultores, quienes estamos organizando el evento del día de hoy. En este momento vamos a iniciar con la presentación. El evento se llama Tendencias en materia de propiedad intelectual en la era del post-COVID-19. La charla va a estar dirigida por varios panelistas y moderada por el licenciado Mac Bedford. Vamos a iniciar con la lectura entonces de quienes nos van a acompañar el día de hoy. El licenciado Julio Vargas, director regional del Departamento de Propiedad Intelectual y Asuntos Regulatorios de García y Bodán en El Salvador. Él estará tomando el tema de panorama general sobre las perspectivas legales de la propiedad intelectual en la actualidad internacional. Posteriormente contaremos con la presencia de la licenciada Elizabeth Flores, abogada y asociada senior a cargo del área de propiedad intelectual y asuntos regulatorios de García y Bodán en Guatemala, quien hablará de derechos marcarios, futuras tendencias de los signos distintivos frente a la nueva realidad. Posteriormente seguirá la licenciada Graciela Cruz, abogada y asociada senior a cargo del área también de propiedad intelectual y asuntos regulatorios de García y Bodán en Honduras, quien hablará sobre los posibles impactos del COVID-19 en temas de innovación desde la perspectiva de nuevos negocios y emprendedores. Seguidamente, la licenciada Lía Insel Flores, abogada senior a cargo del área de propiedad intelectual y asuntos regulatorios de García y Bodán en Nicaragua, quien hablará sobre derechos de autor, efectos de la situación mundial en la industria cultural. Y finalmente, la licenciada Cristina Mora, abogada y asociada senior a cargo del área de propiedad intelectual y asuntos regulatorios de García y Bodán en Costa Rica, quien hablará de patentes de invención y otros derechos de propiedad intelectual, los nuevos usos y perspectivas de las invenciones frente a la situación de la crisis mundial. Como les decía, la charla será moderada por el licenciado Mac Bedford. Él es socio y fundador de la firma Lavenger Consultores, firma especializada en temas de propiedad intelectual e industrial en Costa Rica. En este momento les comento un poco las reglas de este webinar. Todas las preguntas las van a poder dirigir en el área de Q&A o por preguntas y respuestas, depende del idioma que ustedes tengan su plataforma Zoom. Igualmente pueden hacer uso del chat, pero recomiendo que las preguntas las hagan directamente a través de la pestaña de Q&A. En este momento les voy a dar entonces la palabra al licenciado Mac Bedford. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia sobre las tendencias en materia de propiedad intelectual en la era post-COVID-19. Como ustedes han visto, este tema nos ha tomado a todos por sorpresa y ha causado un gran impacto en la vida de las empresas. Es importante tomar nota de las situaciones que se dan en la actualidad en materia de empresas, donde se han obligado a innovar, y la propiedad intelectual no está ajeno a estos cambios. Sin más preámbulo, iniciaremos con la conferencia. Tiene la palabra el licenciado Julio Vargas, quien dará un tema introductorio sobre el panorama general de la propiedad intelectual en la actualidad internacional. Adelante, Julio. Gracias, Mark. Buenos días a todos. De verdad que me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes. Sé que dentro de los participantes hay muchas personas que se dedican a propiedad intelectual. Sus comentarios y sus consultas o opiniones van a ser de mucho valor, así que pueden irnoslas haciendo llegar. Queremos dar las gracias a ACC por esta oportunidad. Es un honor poder estar en un foro organizado por ellos y poder compartir. Y bueno, yo voy a tratar en estos pocos minutos dar un panorama de lo que hemos estado viendo en materia de propiedad intelectual y de lo que podría venirse post
era COVID, tratando de abrir un poco el debate y hacernos reflexionar un poco sobre la trascendencia de nuestra área de práctica en todo este contexto. Como bien decía al inicio Mark, pues ha cambiado toda la manera de vivir, toda la manera de hacer negocios, toda la manera de operar de las empresas, y nuestra área de propiedad intelectual no ha sido la excepción. Se ha visto afectada, pero al mismo tiempo ha incidido en todo el entorno de la emergencia mundial. Y podemos partir desde lo más simple. Pongámonos a pensar las marcas con las que nos hemos tenido que entretener durante toda esta situación de encierro, los productos y los servicios que hemos tenido que seleccionar, tanto para suplir nuestro hogar como para poder adquirir productos o servicios. Hemos ido teniendo que seleccionar diferentes signos distintivos que son por los cuales hemos optado durante esta situación. En los lugares donde el teletrabajo no era una política tan establecida o incluso no había legislación en teletrabajo, nos ha tocado elegir herramientas para poder realizar el trabajo en equipo y el trabajo remoto de un día para otro. Entonces, la propiedad intelectual ha estado presente en diferentes facetas. Ahora vemos entretenimiento, aspectos culturales, obras que se han liberado durante esta pandemia para que nosotros podamos acceder a ellas. Es decir, propiedad intelectual ha estado presente en el contexto del COVID y además lo que ha tenido que surgir durante la emergencia. Hemos visto emerger programas, negocios nuevos con los cuales nosotros hemos tenido que incursionar o hemos tenido que interactuar, donde la propiedad intelectual va muy marcada. Entonces, la primera gran idea que quisiera plasmar con respecto a mi participación, no sé si puedes marcar la lámina anterior, yo te aviso al momento en el que la adelantemos, es que la respuesta a la crisis del COVID vendrá de la innovación. La innovación es un término muy ligado a nuestra práctica de propiedad intelectual. De hecho, es el sistema de propiedad intelectual el que protege, el que promueve y además el que incentiva que se continúe innovando. Entonces, la respuesta a esta crisis va a venir de la innovación. Y la innovación se sube, por decirlo así, en el sistema de propiedad intelectual. Vemos, por ejemplo, estrategias de mercadeo. Nadie, creo yo, que pasó por alto el momento en el que las marcas tuvieron que cambiar sus logos para volverse empáticas al distanciamiento social y al mismo tiempo para despedirse durante un tiempo de sus consumidores, porque iban a tener que cerrar temporalmente en algunos casos. Toda la estrategia de mercadeo se tuvo que acomodar sobre la marcha al tema del COVID y en ese caso las marcas pues lo han hecho con mucha habilidad y los departamentos de mercadeo tuvieron que correr. Vemos la carrera por la cura del virus y este es un tema muy interesante que creo yo que tenemos que tener claro, que hay una batalla, hay una carrera, hay una competencia por ver quién encuentra primero la cura contra el virus. Vemos varias empresas, varios laboratorios que ya están en fases experimentales de lo que va a ser la cura a la enfermedad y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la manera en la que se va a proteger esta cura? ¿Van a surgir patentes? ¿Se va a intentar proteger a través de datos de prueba? Pensemos por un momento los dispositivos para hacer las pruebas del COVID, ¿cómo se van a proteger? A lo mejor van a surgir modelos de utilidad o ya están surgiendo modelos de utilidad, diseños industriales para los respiradores, que tan importantes han sido para el tratamiento de los pacientes. Es decir, tenemos en marcha futura propiedad industrial que va a salir al mercado. Bueno, la marca bajo la cual el tratamiento para el COVID o la vacuna para el COVID va a salir es otra de los aspectos de propiedad intelectual que vamos a ver en un momento determinado. Y vemos como UNPI, por ejemplo, ha puesto a disposición un repositorio de trabajos de innovación. Por ejemplo, los estudios clínicos en contra del SARS-CoV-2, que es la cepa de donde se produce o de donde se genera el COVID-19, están a la disposición para que todos los estudiosos, para que todos los científicos puedan tomar esa literatura buscando la cura o el desarrollo de la vacuna en contra de la enfermedad. Vemos desarrollos informáticos. No sé en sus países cuál será el nombre que el gobierno ha ocupado para irle dando a conocer a la población los números de contagio, los territorios, los curados. En El Salvador hacíamos la conversación con otra colega de que se parecía mucho a Siri, a la asistente de Apple.
pero bueno, los gobiernos han tenido que lanzar plataformas, algunas de ellas muy polémicas, para poder geolocalizar a los infectados de la enfermedad, a sus nexos epidemiológicos, y también para garantizar que las personas que estaban haciendo cuarentena domiciliar la estaban cumpliendo. Digo polémicas porque se cree que estas aplicaciones se podrían quedar y tienen información muy importante, información privada de las personas, y hay un temor de qué es lo que va a pasar con todas estas aplicaciones. Pero también hemos visto surgir nuevas plataformas, por ejemplo, para ordenar comida, para adquirir servicios, y en la marcha, pues nos ha tocado ir adquiriéndolas. Muchas veces hemos encargado que se realice un programa, un software, una página web, un diseño web para los negocios que han emergido durante la emergencia. Y ahora detengámonos a pensar bajo qué términos se hizo esa contratación, cuáles fueron los acuerdos que se establecieron de quién era el titular de esa plataforma, cómo se documentó. Ahí es donde pueden surgir más adelante, como vamos a ver en la presentación, conflictos en materia de propiedad intelectual de desarrollos que han surgido durante la pandemia. ¿Y qué decir de la ayuda ciudadana? ¿Cuántas aplicaciones han surgido para ayudarse entre vecinos o entre comunidades? Veía el caso de España, que tiene más de 10 aplicaciones en diferentes regiones que se han creado para poder hacerse favores entre vecinos o para poder darse algún tipo de asistencia entre personas de ciertas comunidades. Hay algunas plataformas donde se han fabricado viseras y otro tipo de los accesorios que se utilizan dentro de la pandemia con impresión 3D. Y bueno, en fin, otras aplicaciones que han permitido la colaboración, la telemedicina, tratamientos psicológicos gratuitos que se le han dado a personas que han tenido crisis. Y entonces todo esto van a ser plataformas, van a ser desarrollos que van a quedar y donde la propiedad intelectual ha sido muy importante. ¿Y qué decir de la cooperación internacional? Sabemos de que no todos los países tienen los mismos recursos. OMPI calcula que el 70% de la inversión en innovación es realizada por los entes privados y solo un 30% por el Estado, en donde el Estado invierte en ciencia y en tecnología. Imaginémonos entonces qué va a pasar con aquellos países que no tienen tantos recursos, cómo van a afrontar o cómo va a llegar a ellos la cura en contra del virus. Sin duda va a ser a través de cooperación internacional, pero debe de haber un equilibrio, y este es uno de los debates más bonitos, al mismo tiempo importantes en materia de innovación. ¿Cómo los estados van a incentivar que se sigan desarrollando innovaciones en curas contra enfermedades, pero al mismo tiempo hacer llegar todas esas curas a toda la población y a todos los países con menos recursos? Ese es el balance que nuestro sistema debe de encontrar. Podemos hablar también de la migración hacia lo digital. En algunos casos ha sido una migración forzada hacia lo digital, porque no todas las empresas estaban listas para dar ese paso. Habían algunas que todavía estaban considerando si dar o no el paso. Lo cierto es de que el negocio que no migró a lo digital ya se quedó atrás. Y dentro de los rankings de marcas más importantes y más valiosas del mundo, la mayoría coincide que entre 7 y 8 de este top 10 son marcas que dan sus servicios a través de plataformas digitales. Y las que no dan eminentemente un servicio digital son empresas que desde hace 1 o 2 años ya habían dado el paso para digitalizar sus servicios. El e-commerce y todas las modalidades de e-commerce que conocemos también han emergido y son una realidad ya, sobre la cual muchas veces la legislación llegó tarde. En algunos países todavía no había una ley de comercio electrónico, o ya había, pero no está vigente, como es el caso de El Salvador, y ahora vamos a tener que revisar esa ley que entra en vigencia en febrero del próximo año para ver si no tienen que hacerse ajustes, porque el e-commerce ha dado pasos agigantados en este contexto. Dentro del e-commerce, pues sabemos que están todos los temas de términos y condiciones, privacidad de datos, información confidencial, ciberseguridad, en fin. Vemos cómo se han liberado obras, documentos, trabajos periodísticos para el mismo trabajo que realizamos, para el aprendizaje, el entretenimiento, la cultura. Hay nuevos desarrollos de software para clases de yoga, para clases de fitness. Todos esos desarrollos llevan propiedad intelectual. Y por eso me refiero a la parte de migración hacia lo digital, porque en la interacción de las marcas en el contexto digital, las marcas están quedando expuestas y deben de tener una estrategia de protección y de respeto a derechos de terceros de propiedad intelectual. Y cuando una empresa tiene un contacto con tecnología
y hay creativos en contacto con tecnología, siempre surge nueva propiedad intelectual que es necesario proteger. El rol de la creatividad y la innovación. Esto va a tener un protagonismo importante después de la realidad del COVID. Nosotros tenemos como abogados de propiedad intelectual, por ejemplo, guiar a los creadores hacia la innovación. Tenemos un fenómeno en nuestros países que muchas veces los emprendedores tienen excelentes ideas y esa es la creatividad, pero no logran llevar sus ideas hacia la innovación, que ya son los procesos productivos, la materialización de esa creatividad en un negocio. Y ahí es donde nosotros, como abogados de propiedad intelectual, tenemos que guiar para que puedan quedar no solo como buenas ideas, sino que puedan materializarse en negocios. Por favor, pasamos a la siguiente lámina, Mark. Hay un vínculo indisoluble entre tecnología y propiedad intelectual. Eso es algo que no lo podemos negar. Y como les decía, por favor, si pasamos a la siguiente lámina, Mark, ese vínculo indisoluble ya se volvió como hace algunos años en el que nos decían de que iba a ser indispensable hablar más de un idioma para poder aplicar en un trabajo. Bueno, hoy no podemos hablar de propiedad intelectual si no tenemos aunque sea una noción básica de tecnología, porque la misma tecnología nos está permitiendo tener herramientas para crear más propiedad intelectual. Las empresas deben de tener mucho cuidado en su interacción en la web, porque hoy todo corre más rápido. Hoy las campañas de mercadeo, los lanzamientos de marca, los lanzamientos de producto están al otro lado del mundo en cuestión de horas o en cuestión de segundos. E interactuamos con derechos de propiedad intelectual de terceros. Por eso es que en toda estrategia de mercadeo, y es un fenómeno que estamos viendo también, y yo creo que se va a volver una tendencia, el acompañamiento de la parte legal de las empresas con el área de comercialización y con el área de mercadeo. Nosotros hemos estado en constante comunicación con empresas que están lanzando productos o campañas durante este contexto para asegurarnos de que no se va a infringir ningún derecho de tercero o que lo que se va a lanzar es algo sobre lo que se puede realizar publicidad y comercialización. Tenemos recursos como el Big Data y toda la ingeniería de datos que está surgiendo, y ahí hay también derechos de propiedad intelectual que debemos de respetar, además de los datos confidenciales, tanto de las personas que circulan sus datos en la nube, como de las personas que los está tratando. Inteligencia artificial, hay un debate importante sobre si la inteligencia artificial puede ser desarrolladora de patentes. Y me tocó escribir un artículo el año pasado, me tocó investigar mucho, y es una delgada línea que divide entre que si la inteligencia artificial puede o no sustentar o ser objeto de titularidad sobre derechos de patente. Blockchain, que se está ocupando mucho para medir o para verificar la autenticidad de productos y la trazabilidad de un producto desde que es enviado hasta que el consumidor lo recibe. El Machine Learning, que cada vez es más utilizado como rama de la inteligencia artificial para la interacción con clientes. Ahora vemos firmas de abogados y empresas que están creando sus chatbots para poder interactuar con los clientes y poder tener un primer contacto. Y bueno, los smart contracts, que también cada vez más se están utilizando sin saberlo probablemente durante toda esta cuarentena hemos estado suscribiendo contratos inteligentes y nos hemos dado cuenta. En conclusión, para ir aterrizando, vamos a ver si los distintivos más expuestos. Estamos viendo la propiedad intelectual como cada vez más participando en el eje estratégico de los negocios. Es importante que cuando se haga una estrategia de negocio se tome en cuenta la propiedad intelectual, por lo mismo que estamos hablando, porque todo ha migrado a lo digital, porque todo corre más rápido, porque la idea y el desarrollo de una marca en un lugar puede fácilmente estar siendo copiado al otro lado del mundo en cuestión de segundos. La evaluación y licenciamiento lo vemos cada vez más importante. No puedo explotar y no puedo sacar el mejor provecho a mi propiedad intelectual si no sé cuánto vale. La evaluación de propiedad intelectual es importante porque es soporte transaccional, sirve para estrategia de precios de transferencia, planificación fiscal, licenciamiento, es decir, hay que meterle un poco más de ingeniería a la propiedad intelectual en la estrategia del negocio. La monetización del derecho de autor que se crea en Internet, creo que más adelante van a comentarles un poco, es un área que hay que ir trabajando. La resolución de conflictos, ya hay un tema de conflictos entre creadores de nuevos negocios dentro de la pandemia. Yo tuve, por ejemplo, la semana pasada una llamada en donde dos personas que se unieron para
crear una plataforma de envíos a domicilio, ya no están juntos y ahora se están peleando por la marca y la marca ni siquiera la habían solicitado porque el registro de propiedad intelectual está cerrado y ya hay un pleito. Entonces vemos que van a haber muchos conflictos post-COVID de creaciones desarrolladas durante la emergencia que probablemente ya no van a continuar, pero que van a querer saber cómo va a quedar el software, cómo va a quedar la marca, los diseños, la página web, y entonces tenemos que ir promoviendo también la solución alterna de conflictos en materia de propiedad intelectual. Y finalmente, pero no menos importante, y lo voy a hacer demasiado breve por cuestiones de tiempo, la observancia de los derechos de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un festín de los piratas. O sea, estamos en un contexto en el que probablemente le pusimos pausa a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Probablemente ni siquiera se está pensando que en medio de tanta emergencia, de tanta crisis, se están violentando signos distintivos, se están violentando derechos de autor. Hay una demanda millonaria de Internet Archive. Les recomiendo que accedan a ese caso. 4 de las editoras más importantes de Estados Unidos están demandando a esta ONG por haber vuelto accesible la base de datos de más de 1 millón de libros. Y es algo que no digo que sea una infracción porque es un caso bastante complejo que hay que analizar, pero es un ejemplo de lo que está sucediendo en este momento en el contexto digital y que definitivamente va a seguirse hablando de ello. Así que tenemos que afrontar la piratería y la observancia de derechos de propiedad intelectual y con estrategias regionales de preferencia para poderlo abordar de la mejor manera. De mi parte, esa sería la introducción a la charla y muchas gracias por el tiempo. Bueno, continuamos con la conferencia. A continuación, tiene la palabra adelante. Buenos días a todos. Gracias, Julio, por esa introducción, puesto que pone en contexto mucho de las cosas que yo voy a tocar en esta mañana. Pues buenos días y gracias por acompañarnos en estos minutos que podemos compartir con ustedes. Yo voy a estar hablando un poquito sobre qué es lo que podríamos esperar ahora de los signos distintivos a partir de la pandemia y post-pandemia. Como ya Julio lo mencionaba, la mayoría de empresas y negocios ha tenido que adaptarse rápidamente a la realidad y cumplir con muchas de las disposiciones que nuestros gobiernos han dictado respecto a la pandemia. Entre ellos, vemos cómo empresas han tenido que hacer una reestructuración en cuanto al distanciamiento social, en cuanto al uso obligatorio de mascarillas, de guantes y la toma de temperatura antes de ingresar a las instituciones. Todo esto ha afectado directamente en la forma normal en la que venían operando las empresas y han tenido que ajustarse e implementar todo este tipo de lineamientos para continuar proveyendo sus productos y servicios. Es importante, como un ejemplo, en Guatemala se limitó el derecho a la libre locomoción y circulación de personas y de transporte en un determinado horario. Al inicio empezamos de 6 de la tarde, nadie podía seguir circulando a partir de las 6 de la tarde de 4 de la mañana, de 4 de la tarde a 4 de la mañana del día siguiente. Posteriormente se cambió y fue de 5 de la tarde a 5 de la mañana y ahora estamos en un horario de 6 de la tarde a 5 a.m. Es decir, que las empresas que no proveen servicios esenciales o artículos de primera necesidad no pueden operar durante ese periodo de tiempo. Y entonces vemos cómo han tenido que estructurar nuevamente sus servicios y la adquisición de sus productos para ponerlas a disposición de los consumidores. También vemos entonces cómo han nacido los nuevos emprendedores y cómo se han adaptado a la nueva realidad con el fin de poder dar cumplimiento a estas disposiciones. Recordemos que todos tienen la misma finalidad, que es
que se distingan productos y servicios unos de otros, que es la finalidad de un signo distintivo. También vamos a ver entonces cómo es que ha afectado esto y cómo veremos ahora las nuevas tendencias de los signos distintivos. Yo quería tocar brevemente un punto importante. Hemos visto alrededor de las oficinas de propiedad intelectual en Centroamérica, y es que debido a la pandemia muchas de nuestras oficinas han tenido que cerrar, y entonces hemos visto la gran deficiencia y debilidad que es depender únicamente de un sistema escrito, puesto que el proceso registral de un signo distintivo es meramente presencial y ha de hacerse frente a la institución. Por lo tanto, ahora que nos vemos en una cuarentena en la cual no podemos acudir, ir físicamente a una institución, ¿cómo hacemos efectivo y cómo protegemos nuestros derechos? De ahí surge la gran necesidad y deja de ser realmente necesidad y se convierte en una obligación por parte del Estado de implementar y de digitalizar los procesos para que cualquier persona, cualquier interesado y titular de una creación pueda someter una solicitud desde su oficina, desde su casa, sin la necesidad de tener que presentarse a la autoridad y que todo quede en un soporte físico, como lo es el papel, ¿verdad? Sino que todos tengamos un libre acceso de poder someter una solicitud para no perder nuestros derechos, de hacer el pago de una publicación para que mi marca se pueda o mi signo distintivo se pueda seguir publicando, para que yo pueda notificarme de una acción oficial siempre y cuando no afecte yo los derechos de un tercero. Es decir, también los signos distintivos llevan sujeto a que la autoridad pueda implementar, ¿verdad? Todas estas plataformas que nos permitan y que garanticen que los signos distintivos se seguirán protegiendo aún en tiempos de pandemia. Esto lo digo porque, como ya lo decía Julio anteriormente, hemos visto cómo los signos distintivos, la gran tendencia es que todos están migrando a lo digital. Yo les pongo un ejemplo muy concreto. Antes de la pandemia puedo mencionar 5 o 6 supermercados específicos a los cuales nosotros como consumidores podíamos ir y adquirir bienes y también, por otra parte, servicios, ¿verdad? Ahora yo les puedo mencionar que a través de plataformas digitales hay más de 10 o 15 empresas que están suministrando y proveyendo, distribuyendo estos artículos de primera necesidad, alimentos, entre otros, ¿verdad? Eso ha hecho que entonces los signos distintivos entren en una alta competencia. Ahora vamos a ver cómo los signos distintivos están luchando por brindar tantos productos y servicios que sean de muy buena calidad y que los puedan dar en una plataforma digital con el beneficio de que la persona no tenga que salir de su casa y que lo puedan llevar a la puerta de su hogar sin exponerse y sin que esto se convierta en un riesgo, ¿verdad? También podemos ver cómo si podemos regresar también gracias. Veremos cómo empresas que antes únicamente se dedicaban o que su ámbito de protección de signos distintivos era de ropa, por ejemplo. Ahora vemos cómo esas grandes empresas también se están dedicando a la producción y fabricación de mascarillas, de guantes, de toda la vestimenta médico-quirúrgico, que también podemos incluir gorros, batas, entre otros, ¿verdad? Lo que se esperaría de estas grandes tendencias es que la gente pueda acudir, las personas puedan acudir al centro o a la institución para proteger sus signos distintivos. Porque como bien lo mencionaba Julio, necesitamos de esa protección para que nuestros derechos sean oponibles frente a terceros. También vemos ahora como una tendencia, y yo lo veía derivado de toda esta conversación,
que los nombres comerciales pueden dejar de existir o de tener la importancia que al momento estaban teniendo, puesto que ya las personas ya no necesitamos ir físicamente a un lugar, sino por medio de una plataforma digital podemos obtener lo que nosotros queremos, las marcas con las cuales nos asociamos y los signos distintivos como un emblema o una señal de publicidad empiezan a tener más vida, empiezan a tomar más importancia en el día a día de una persona, puesto que van a reflejar el servicio y la buena calidad que van a tener un producto para nosotros. Por último, importante, también como ya lo mencionaba Julio, la observancia a los derechos de propiedad intelectual, el fortalecimiento de las herramientas que nos provee la ley para que podamos detener el uso no autorizado de personas, de terceros que quieran utilizar nuestra marca, nuestro signo distintivo sin nuestra autorización. Únicamente entonces poder recalcar la importancia de que los signos distintivos están migrando totalmente a una era digital. Veremos cómo entonces también los consumidores y usuarios serán más estrictos en cuanto a la adquisición de estos bienes y servicios, puesto que no solo tomarán en cuenta que el producto y servicio sea de calidad, sino que sea accesible a su billetera y a su forma de capacidad de pago. Y la necesidad que existe por parte de la autoridad de garantizar la protección de estos signos distintivos para que terceros no hagan un uso incorrecto y no se aprovechen no se puedan aprovechar de la buena reputación que ya goza una marca o un nombre comercial u otro emblema o señal de publicidad. Eso es lo que podemos esperar entonces de las tendencias que tendrán los signos distintivos en la era COVID y post-era. Gracias. Hola, bueno, mi nombre es Graciela Cruz y vamos a seguir con el tema de innovaciones. Sabemos que por temas de tiempo vamos a ir un poquito rápido. El tema que yo quisiera hacerles o compartir con ustedes es los posibles impactos del COVID en temas de innovación desde la perspectiva de nuevos negocios y emprendimientos. Bueno, básicamente, como ya se ha venido hablando, el tema de la innovación es la piedra angular de todo lo que está relacionado con la propiedad intelectual. Y pues justamente la innovación no solo está relacionada con un producto o un método que sea sujeto de derechos de patente, sino también todos aquellos elementos. Y aquí es muy importante en cuanto a emprendimientos tener elementos básicos que nos permitan esa innovación en el mercado. ¿A qué me refiero? Las innovaciones o los nuevos negocios, hemos visto que, por ejemplo, las agencias publicitarias localmente normalmente generan nombres comerciales o nombres de marcas relacionados o descriptivos del producto que comercializan. Vamos a encontrar, por ejemplo, un chocorrico para un producto o un crédito fácil en temas financieros, y no necesariamente eso es un derecho que se puede o que fácilmente va a ser protegido por el tema de la distintividad. Están siendo descriptivos y esto nos limita bastante el tema de poder diferenciarnos en el mercado porque los elementos utilizados obviamente no nos permiten esa diferenciación. Entonces, este es un elemento básico que se debe tener siempre en consideración al momento de crear una marca o crear una empresa. Y si se fijan en la filmina, yo les hago referencia a 3 elementos relacionados con la adaptación, porque aunque este elemento base de la innovación para poder obtener los derechos de protección y diferenciación en el mercado, el comercio va cambiando, vamos teniendo distintos elementos que se nos van sumando y que nos van obligando a ir haciendo cambios dentro de nuestra estructura comercial. Por ejemplo, se ha hablado del tema de la digitalización, pero esto no implica
que todo va a tener que ser digital. Es más, estamos viendo la reapertura ya de comercios. Y antes de comentarles un poco de eso, quisiera que tomáramos en consideración los elementos básicos de estas tres cositas que están puestas en la pantalla. En el tema del origen de las especies, Charles Darwin hace básicamente un resumen de que el que sobrevive no es el más fuerte, o en este caso podríamos decir la empresa más grande, sino aquel que se adapta más rápido al cambio. No necesariamente, obviamente que hay grandes empresas, vemos en nuestros países centros comerciales que tal vez eran dominados por una o una familia de empresas muy fuertes y que se han visto completamente aisladas al comercio local, justamente porque no tenían la estructura para poder llegarle al comercio o porque no eran necesidad básica o no supieron en su momento vender esta idea para el consumidor. También, por ejemplo, Philip Kotler, perdón, de este vendedor que ya un lejano país en el África manda a su vendedor y este le dice, aquí nadie utiliza zapatos, así que este mercado no nos sirve. Llega un segundo vendedor y le dice, aquí nadie utiliza zapatos, así que todo el mundo nos va a comprar. Y manda un tercer elemento y este le dice, nadie utiliza zapatos, grandes problemas en los pies, justamente por la falta de uso. Es necesario crear un producto específico para ellos que les pueda servir, o no van a poder adquirir nuestros productos en la forma en la que los tenemos hoy en día. Buscan y les propone unas ciertas propuestas para generar un beneficio mutuo tanto por parte de la comunidad para que adquiera sus zapatos y los elementos que ellos tenían para poder comercializar y servir como un diversificador de funciones. Ahorita Elizabeth nos comentaba, empresas que se dedicaban únicamente a la moda están diversificando en elementos de necesidad para indumentaria adaptada para la necesidad, para la situación que estamos viviendo en el país, bueno, en el mundo, la verdad. Entonces, este tema de adaptar nuestro producto también al mercado al que le vamos a llegar y a la situación que estamos viviendo. Finalmente, hemos estado enfrentándonos ante la identificación de que hay varios otros elementos que considerar al momento de entrar a un mercado y al momento de simplemente analizarnos a nosotros y a nuestros empleados. No solamente hay que considerar la capacidad intelectual o el coeficiente emocional, que sería la capacidad para interactuar con otros, sino que ahora tenemos que considerar muy, muy en serio la capacidad para adaptarnos a los cambios, la capacidad para a enfrentar las adversidades. Y estas capacidades, todas están relacionadas con la adaptación, que muchas veces hemos escuchado el tema de adaptación y pareciera que se traslapa con el tema de acoplarse a la nueva realidad. Y aquí sí quisiera hacer un hincapié en que acoplarse sería como tomar qué es lo que está de moda y solo porque está de moda comenzar a abarrotar este comercio. Nos comentaban ahorita, por ejemplo, Elizabeth y Julio, sobre este tema de entregas a domicilio. Definitivamente los que invirtieron en ese negocio ahorita son los que más se han visto beneficiados, creo yo, en la cantidad de comercio que se les ha podido dar. Sin embargo, no por ello significa que tenemos que mirar o crear nuestra propia plataforma de entregas a domicilio, pero podemos utilizar ese elemento y evitar ponernos dentro de la cuadrícula de las 4 P's del negocio, la plaza, precio, producto y se me olvida la otra, pero el tema de plaza ya no es un tema tan esencial, ya no necesitamos estar en un centro comercial súper accesible, con muchos estacionamientos, con un espacio súper amplio para poder comercializar nuestros productos. Ahora, definitivamente, más que nunca estamos viendo lo eficiente que es tener un catálogo digital, poder ofrecerlo al cliente y poder entregárselo al cliente tal vez interactuando más con el cliente a modo de que él sepa qué es lo que quiere, sepa qué es lo que se está ofreciendo. Y me gustaría que viéramos algunas oportunidades y riesgos, si me ayudas, Mark, que podemos estar enfrentando en este momento. Quisiera que traslapáramos esta idea de lo que nos está sucediendo hoy con las situaciones que tuvo que enfrentar, por ejemplo, Colombia al momento del bloqueo comercial y cierre prácticamente de fronteras, donde Colombia se vio aislado pues, por la situación de imagen de país y riesgo país que existía. Y vemos cómo Colombia hoy en día, o bueno, hasta hace unos meses, era obviamente un país que tiene estructuras muy parecidas a las nuestras y tenía muchísimo más éxito en el comercio internacional. ¿Por qué? Porque al haberse cerrado y al no haber tenido la inversión de
marcas extranjeras en el país, se vieron en la necesidad de producir localmente y consumir localmente. Entonces, ahorita estamos viendo nuevamente, o ya de forma más global, la tendencia, y lo pueden ver, por ejemplo, en redes sociales, el tema de consume localmente. Entonces, esta es una oportunidad muy grande para el emprendedor a afiliarse a estas plataformas que están incentivando el consumo local, que están incentivando el consumo de productos hechos en el país, seguramente en sus países también se está dando muy fuerte el tema de marca país o el tema de alianzas de este tipo. Entonces, este es un momento que podemos aprovechar el hecho de que ya nuestro producto está puesto, ya no es necesario esperar lo que sea que se está tardando en sus fronteras. Por ejemplo, en el caso de Honduras, el tema de aduana está muy, muy riesgoso. Los plazos para desaduanar solo se está liberando cargas, pese a que son de primera necesidad, solo se están liberando cargas 2 o 3 veces a la semana. Entonces, se vuelve un poco más complicada la logística. Entonces, el consumo local definitivamente tiene una gran entrada en este momento, la concientización, y no solo por parte de la empresa con el tema de iniciativas verdes, por ejemplo, sino también por parte del mismo consumidor, de quién es esta empresa que me está proporcionando el producto. Estamos teniendo, obviamente, mayor capacidad de interactuar con los clientes, y entonces hay que ponerle ojo a este tema de concientizar y ser congruentes con lo que estamos presentando. Y la maximización de la interacción. ¿Qué pasa? Ahorita vamos a ver muchas tiendas de retail que están cerradas porque estaban ubicadas en un centro comercial, que están completamente cerrados, pero están interactuando con sus clientes, obviamente en base de datos de clientes que ya tenían, contactándolos directamente a su teléfono y decirles, tenemos este catálogo, mira, ahorita que empezó la temporada de lluvias, tenemos estos tipos de vestimenta eh, impermeable o resistente al agua y demás cosas, que entonces tenemos ese acercamiento porque es la única opción que tenemos también como consumidores para saber qué hay en el mercado. Entonces, estamos teniendo una interacción más directa y hay que aprovecharla siendo muy discretos también o muy conscientes en cuanto a cómo abordar a nuestro potencial cliente o a nuestra base de datos. Finalmente, los riesgos a considerar sería el revenge shopping. Ya se vio la situación que Hermes tuvo al momento de reaperturar los mercados, que fue un increíble boom, donde la gente volvió a comprar productos de marcas sumamente costosas, más de 3 millones creo que fue en un solo día. Esto es una ilusión, no podemos dejarnos llevar, o sea, todos ahorita tenemos esa ansiedad por volver a la normalidad y estamos muy conscientes de que puede darse esa situación de que todos salgamos. Por ejemplo, en el caso de Honduras tenemos un bono al final al medio año, y este bono, estoy segura que todos tenemos esa intención de ir y comprar y tratar de sentirnos en la normalidad. Entonces, podríamos vernos ante un revenge shopping, esta necesidad de vengarnos por todo el tiempo que no pudimos comprar, pero es algo es una ilusión, no necesariamente va a ser la tendencia de que ya todo se normalizó, vamos a seguir teniendo las ventas que se tenían previo al COVID. Un segundo elemento sería ser congruentes entre lo que estamos diciendo como empresa que hacemos o que somos y lo que estamos haciendo. Ahorita se está poniendo muchísima atención en qué es lo que están haciendo las empresas. Por ejemplo, la inversión de la publicidad, que no solo sea en grandes omnipolares que se pongan en una carretera. Ahorita la interacción debe ser más consciente, más directa hacia el consumidor, que realmente impacte. Ahorita el elemento no solo es emocional, es realmente tangible lo que está buscando el cliente, esa concientización o relación directa con el consumidor. Finalmente, tenemos la parte de reducir la exposición. Estamos viendo, por ejemplo, ya empresas gigantescas, ¿no? Como Amazon, que ya tenía estos tipos de tiendas inteligentes donde uno tomaba su bolsa y con el sensor de nuestra cuenta de Amazon podíamos entrar a la tienda, comprábamos y sin tener interacción con un cajero podíamos salir y tener un cobro directo en esa tarjeta. Esto son cosas que se están dando en el comercio, que ya se han venido implementando creo que desde 2012, en países obviamente mucho más industrializados que nuestra región, pero son cosas que también Walmart, por ejemplo, las tiene. Despáchese usted mismo, en tiendas donde uno mismo es quien marca. Entonces, hay menos exposición con otras personas. Esto lo vamos a seguir viendo. Esto no implica que se van a eliminar las tiendas físicas, pero sí va a haber una reducción, una modificación en el comercio. Hay que estar pendientes, hay que
adaptarnos a lo que se está dando sin tener que volcarnos completamente a estas situaciones que se están dando. Son tendencias que debemos ser racionales al momento de utilizarlas y pues bienvenido sea el cambio, siempre y cuando sea para mejorar. Los dejo con Lía Inser. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por su participación. El día de hoy yo les voy a estar hablando sobre los efectos de la situación mundial en la industria cultural. Después de la introducción que Julio nos ha dado con todo este tema que él ha tocado, por ejemplo, sobre liberaciones de obras literarias que se han dado y demás, no cabe duda que todo lo que involucra la industria cultural está íntimamente vinculado al tema de la propiedad intelectual, siendo que esta comprende la industria cultural, ¿verdad? Todo lo relativo a edición de textos, músicas, televisión, películas, que usualmente se está desarrollando en medios tradicionales. Con el paso del tiempo, este concepto de industria cultural ha venido evolucionando y hoy en día nos referimos a industria creativa. Frente a esto, estamos en un concepto muchísimo más amplio que ahora abarca toda forma artística. Dentro de esto se puede comprender todo lo relativo a museos, teatro y muchísimo más allá, llegando hasta alta tecnología y robótica. Hoy en día, esto ha sido un tema de mucha relevancia porque hay que tomar en consideración que ambos conceptos se traducen ahora en la conocida economía naranja o economía creativa. Pues ha quedado demostrado que este contenido artístico ha tenido un impacto, un efecto en la economía de los países. Por supuesto, no cabe duda que este impacto ha sido de menor y mayor incidencia en cada país según la cultura o la importancia que se le vaya dando, pues ha podido en algunos países también reflejarse en los índices de Producto Interno Bruto. Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurre, por ejemplo, al momento de rodar una película. Se genera un sinnúmero de empleos directos e indirectos. Pero hoy en día, en la situación de salud en la que nos encontramos, vemos que este gremio audiovisual ha sido uno de los que más se ha visto afectado por no poderse estar llevando a cabo el desarrollo de este tipo de producción. Ok, entonces, en ese orden de idea, es fácil identificar el medio de protección de la industria creativa, o más bien del contenido de la industria creativa. Esto es susceptible de protección por el derecho de autor, en tanto y en cuanto, ¿verdad?, esto sea o nos refiramos a las creaciones de obras originales. Y hay que tener muy en cuenta, ¿verdad?, que cuando hablamos de originalidad no nos vamos a referir en este momento en que la obra o el contenido sobre el cual estamos tratando sea único en su género, sino más bien que impregne la personalidad de su creador para que de esa manera pueda ser diferente de las otras creaciones de su misma naturaleza. Bueno, está de más decir, ¿verdad?, que la pandemia por la cual estamos atravesando actualmente ha sido el talón de Aquiles para la industria cultural, pues porque hemos sido llamados en este momento al resguardo y al distanciamiento social. Y si bien es cierto, en algunos países la economía se ha venido reactivando poco a poco, tal como lo indicaba Graciela, no cabe duda que el sector cultural va a ser uno de los sectores que se reactivará por último. Porque esto involucra, ¿verdad?, precisamente la aglomeración de personas, ya sea cuando hablamos de medios tradicionales, pues en la asistencia a museos, teatros. Y sabemos que en estos momentos la aglomeración son una de las cosas que queremos evitar. Bueno, tomando en consideración todo lo anterior, como previamente se ha dicho, estamos obligados a hacer uso de herramientas digitales, más de lo que usualmente lo hacemos, y este uso está siendo encaminado para el consumo de creaciones artísticas. Pues bien, como lo decía Julio, en estos momentos
nos hemos estado resguardando en nuestra cuarentena, consumiendo libros electrónicos, películas, música y demás, pero también tenemos que tomar en cuenta que este uso de herramientas digitales no lo tenemos que transformar o utilizar solamente para el consumo, sino también para la creación de este contenido, que una de las cuestiones muy importantes que además de creación nos va a llevar también a el recibimiento de una contraprestación económica a cambio del uso de esa creación. Bien lo han dicho mis compañeros, ¿verdad? Julio ponía el ejemplo de la liberación de obras digitales. Elizabeth y Graciela también hablaban de las aplicaciones que ahora nos permiten poder hacer el súper a través de una aplicación. Y creo que esto es algo muy importante y algo que no quiero dejar de mencionar. Esto nos lleva, o todos los temas que hemos tratado, ha sido un hilo conductor para poder determinar que tenemos que pensar en la propiedad intelectual de forma integral y no solo verlo de forma seccionada, delimitando solo lo que protege marca o solo lo que va a proteger derecho de autor, porque esa aplicación que nosotros utilizamos para poder hacer el súper o para poder adquirir otro servicio a través de un software, además de que esté identificado por una marca y nosotros vamos a elegir este servicio o este producto por la garantía que esa marca identifica o que esa marca nos ofrece, tenemos que ver más allá y saber que esta aplicación es susceptible de protección a través del derecho de autor, en tanto su código fuente y demás sea susceptible de protección. Entonces, aquí vemos la integralidad de la propiedad intelectual en sí y no solo de forma segmentada. Entonces, hoy en día tenemos que aprovechar la era tecnológica en la que nos encontramos y de la mano con ello el surgimiento del emprendedurismo, para también tomar en cuenta la iniciativa de toda esta creatividad de la que Julio también hablaba. Tenemos que concretizar o materializar una idea y convertirla en una creación original susceptible de protección por derecho de autor o bien cualquier otra rama de la propiedad intelectual en sí. Bien sabemos que la naturaleza del ser humano nos lleva a adaptarnos al entorno en el que nosotros nos encontramos y esto el día de hoy se ha visto traducido en el desarrollo de programas de cómputo o aplicaciones, por ejemplo, que facilitan la identificación de personas que se encuentran contagiadas en este momento con coronavirus. También quisiera mencionar, uniendo estas dos últimas ideas, que la era digital además nos permite obtener una contraprestación económica sobre nuestras creaciones y el uso de esta en la red, que a lo que nos enfrentamos ahorita mismo. Con la utilización de las plataformas digitales que nos permiten monetizar dichas creaciones, debemos de garantizar que los contenidos que nosotros ponemos a disposición en las redes tienen las suficientes aptitudes para poder adquirir esta contraprestación económica que nos va a incentivar más adelante eventualmente a continuar creando. Vemos un claro ejemplo, ¿verdad?, en todas las obras y creaciones en las que nos hemos refugiado en estos momentos de cuarentena, en las que hemos utilizado distintas películas, libros electrónicos y música en diversas plataformas digitales. Y quiero finalizar, ¿verdad?, con esta última idea, lo cual además me parece de suma importancia, y es que si bien es cierto, todos sabemos, ¿verdad?, como la mayoría abogados de la práctica de propiedad intelectual, que el derecho de autor se adquiere desde el momento de la creación de la obra y no requiere de un registro por estar contemplado todo esto en distintos convenios internacionales. Es muy importante en estos momentos promover o incentivar el depósito de la obra en la institución que corresponda. Pues esto, si bien es cierto, lo único que tiene es un efecto declarativo. Hoy en día que nos encontramos atravesando
situaciones de salud que no nos permiten estar utilizando en la mayoría de las ocasiones soportes materiales y demás, y hacer uso de herramientas digitales, hoy en día es muy importante contar con el respaldo suficiente, que son los que otorgan las instituciones, ¿verdad?, para demostrar o declarar frente a terceros que nosotros somos los titulares con la autoridad para permitir o prohibir la utilización de nuestra obra cuando creemos que esta no se está haciendo de la manera correcta o de la manera que nosotros lo hemos admitido en las plataformas digitales. Entre muchas otras cosas, también hay que tomar en consideración que este tipo de acciones, el de depósito de obra en la oficina y demás, conlleva un plus también para poder obtener esta contraprestación económica en las distintas plataformas digitales, que hoy en día es nuestro entorno más común. Básicamente, esas son unas breves pinceladas sobre cómo la industria cultural está siendo afectada por la pandemia que atravesamos y cuáles podrían ser una de las medidas que nos ayuden a sobrellevar esta situación, tanto a nosotros como consumidores de este contenido creativo a través de medios digitales, como profesionales de práctica de propiedad intelectual para fomentar la debida protección y explotación de este tipo de obra. Y quería concluir únicamente diciendo que es muy importante también que como profesionales de la propiedad intelectual tengamos en cuenta la integración que debe de haber en cada una de las ramas que compone la propiedad intelectual en sí, y explotar eso de la mejor manera posible en la situación en la que nos encontramos, y no segregar lo que corresponde a un tema marcario de lo que corresponde a un tema de derecho de autor, porque está comprobado que todo se complementa. Yo con esto concluyo y queda Cristina de Costa Rica con su tema. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar este subtema muy importante que es patentes de invención y otros derechos de propiedad intelectual. Ciertamente es uno de los temas que más se han visto afectados con la presencia del COVID y este tema de la pandemia, y se ha dado como una nueva percepción de las invenciones frente a esta crisis mundial. Entonces, es importante entender, primero que todo, que las patentes han sufrido una evolución a manera de pasos agigantados. Lo que antes tomaba una evolución de una patente de tal vez 1 o 2 años ha sido en cuestión de meses por la celeridad que nos obliga una crisis mundial. Un ejemplo de patentes y del desarrollo de este tipo de invenciones es, por ejemplo, las patentes desarrolladas por Amazon. Amazon ha creado últimamente una patente y bueno, ya fue sometida a solicitud para mejorar la cadena de suministros. Estas patentes han tenido grandes saltos inventivos en los que Amazon ha creado un sistema distribuido basado en libros contables y el cual se encuentra basado en la tecnología que últimamente ha tenido un boom muy grande de blockchain. Este sistema tiene como finalidad rastrear los productos de la firma mientras que estos avanzan dentro de la cadena de suministros. Es importante entender que esto responde al gran movimiento de comercio electrónico que tenemos en este momento y que va a continuar en los siguientes años. La patente en sí también señala que es una solución de seguimiento. Es capaz no solamente de garantizar que los productos de consumo que son ofertados en Amazon son reales, sino también que son entregados al público. Entonces, es una forma no solamente de crear una invención que asegure esa cadena de suministro, sino también la misma originalidad del producto, evitando temas como la piratería, que es uno de los temas que ocupa mucho a la propiedad intelectual en la actualidad. Otro tema que también ha llamado mucho la atención, y es un tema reciente, es el desarrollo del repositorio de acceso a tecnologías contra el COVID
COVID-19. Es una idea planteada por nuestro presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y en conjunto con el ministro de Salud, Daniel Salas, todo bajo la sombrilla de la Organización Mundial de Salud. En el marco de esta última conferencia de prensa sobre este tema, se indica que la OMS y más de 30 países y sumando tienen como firma o como finalidad la firma para el apoyo de esta propuesta, que es crear un banco de patentes para el acceso de vacunas, pruebas, tratamientos y otras tecnologías sanitarias que son novedosas contra esta enfermedad. Lo nuevo y el tema social de este tipo de proyecto es que va a ser de manera gratuita o incluso a precios accesibles para todos. Este repositorio y banco de patentes será voluntario, será basado en una solidaridad social, un tema que es de mucha utilidad en momentos como el que estamos pasando. Asimismo, el objetivo es acelerar también el descubrimiento de vacunas, medicamentos y otras tecnologías, ya que teniendo un banco abierto de patentes, personas pueden acceder, sino también al mejoramiento de la misma, para entonces tener así una investigación científica abierta y desarrollar estos productos de una manera mucho más rápida, asegurando también el acceso más rápido y más equitativo a la población. Otro ejemplo que tenemos también en tecnología es el tema de la impresión tridimensional. Creo que todos hemos visto en redes sociales y en noticias sobre la impresión tridimensional y su papel ante el COVID. Entonces, se han abierto diseños de impresión tridimensional para productos de ayuda a la primera línea de frente en salud. Un ejemplo de esto es en Lituania, que una empresa belga abrió diseños de agarraderas de puertas especiales para abrir la puerta no con la mano, sino con el brazo. Se hicieron tantas y se han creado, se hicieron varias unidades, se crearon 4 prototipos diferentes y esos 4 prototipos hicieron unidades que fueron fabricadas en Lituania con una impresora 3D. Una de las especialistas en relaciones públicas de Lituania, Mónica Straupit, ella explica que primero se ocuparon de los negocios que se rodeaban en Lituania y después fueron embarcando no solamente negocios grandes, sino negocios pequeños e incluso hogares, para poder llevar esta tecnología a todas las personas y evitar así que hubiera una mayor propagación del COVID-19. Otro tema que es importante destacar es que Costa Rica no ha escapado a este tipo de desarrollo, no solamente tecnológico, sino también social. Aquí hemos desarrollado de la mano de una labor de admirar de la UCR, la UNA y el TEC, que han tenido un papel importantísimo en esto del desarrollo de la tecnología frente al COVID-19, de la reproducción de mascarillas de protección y de respiradores. Y esto ha servido también para nuestra lucha frente a esta crisis mundial. También se habla de que esto es una oportunidad. Siempre en cualquier crisis se va a encontrar una oportunidad de desarrollo y de evolución. Y se habla que incluso esto puede llevar a una revolución industrial. Muchos autores y muchos artículos y estudiosos de la materia han indicado que la revolución industrial que viene en este momento va más que todo en la tecnología y en la parte de invenciones frente más que todo a la salud y cómo poder enfrentar el tipo de crisis mundial que representa una pandemia frente a nuevas invenciones y la velocidad que adquiere el desarrollo de esas invenciones, porque hay algo que nos empuja, que es la celeridad ante la emergencia que pasamos como humanidad. Otro tema muy importante y también respondiendo a una consulta que nos hacía una de nuestras participantes en el webinar, Leslie Estrada, es sobre cómo se puede acceder
a la patente de invención o nuevas patentes de invención o vacunas, cómo poder exponerlas a un público y cómo una vez que ya estén listas, tenerlas a nivel mundial para acceso no solamente de ciertos países, sino de todos los Estados miembros. Es importante destacar, y es un reportaje muy reciente de la BBC, con Jennifer Hillman. Jennifer Hillman es una investigadora del Consejo de Relaciones Exteriores y es profesora especializada en la Universidad de Georgetown. Ella habla de la existencia de la Organización Mundial del Comercio y que este tema en específico se refleja en los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual con el comercio, por medio del tema y de los capítulos que hablan sobre las licencias. Las licencias de invenciones como las patentes que han entrado en discusión en temas de emergencias mundiales en el pasado, como por ejemplo en la lucha que hemos librado anteriormente contra el VIH. Se han dado muchísimas enmiendas, ya que ha sido un tema muy discutido entre farmacéuticas, entre organizaciones. Entonces, ha sufrido varias enmiendas y se ha hablado mucho del tema de licencia obligatoria, es decir, dar las licencias de ese descubrimiento de un farmacéutico para poder ser utilizado o para poder dar acceso a todos los países, la compra de esos países que están más limitados de medicamentos por medio de genéricos. Claro, este tipo de licencia obligatoria en la práctica tendría sus límites y sí tendría que analizarse bajo la practicidad en la que estamos viviendo en este momento. Entonces, tendríamos que ver cómo respondemos ante esta crisis mundial. Ella concluye de una manera que me gusta mucho en su estudio, no solamente en el reportaje que le hace la BBC, sino también en el estudio que hace sobre cómo poder acceder a estas vacunas una vez que esto esté disponible. Ella concluye con una visión muy optimista y dice que sería muy difícil que farmacéuticas o empresas grandes vayan a limitar el acceso de un tratamiento, de una vacuna a la humanidad. Entonces, tendríamos que ver cómo será el comportamiento de la sociedad, cómo será el comportamiento del comercio para poder entender cuál será este tipo de análisis y este tipo de desarrollo y así aprender para futuras crisis mundiales. Bueno, eso sería, por el momento, es un tema muy extenso sobre las patentes de invención con el COVID. Ha habido muchísima discusión sobre estos temas, se han dado avances tecnológicos impresionantes. Si uno se pone a hablar de este tema, yo creo que nos daría más de 2 o 3 horas. Sin embargo, bueno, estos son ejemplos que nos ponen a pensar en lo que nos espera post pandemia. Y bueno, ahora pasamos a las conclusiones generales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, de esta conferencia podemos concluir varias situaciones. Se decía principalmente de que el COVID-19 era, como quien dice, el inicio del fin del mundo, pero al contrario, finaliza una forma de hacer el mundo e inicia otra, como hemos podido verlo. Asimismo, a nivel ya propiamente la propiedad intelectual, hay mucho por hacer, ¿verdad?, en los distintos campos expuestos por ustedes. Podemos también mencionar que, por ejemplo, en el tema de la protección de signos distintivos, en el tema de las marcas, es importante incentivar no solo al gran empresario, al pequeño, al mediano, a que registre sus productos. Es algo fundamental en este tipo de situaciones. Es el paso número 1 que se tiene que tomar en cuenta para luego entrar a otras especialidades en este campo. También hemos logrado ver todo el gran surgimiento del comercio electrónico, ¿verdad? El renacimiento más bien del comercio electrónico, como Julio lo expuso, ¿verdad? Y la creación de una serie de plataformas que, si hablamos, por ejemplo, al inicio del año anterior, ni siquiera se mencionaban, ¿verdad? Y hoy han alcanzado pues gran fama y nos hemos visto obligados a exponernos a los mismos.
También el tema de la observancia. ¿Qué ha sucedido? Bueno, se hablaba mucho de la piratería en otro sentido. Ahora pues se habla más que todo de la piratería en línea. Hay un gran reto en cuanto a legislaciones para crear nuevas formas de control de este tipo de conductas. Asimismo, es importante ver el rol de las plataformas digitales también, ¿verdad? ¿Qué uso se le da? ¿Qué registros tienen estas plataformas, ¿verdad?, digitales en este sentido? Los titulares tienen que tomar cartas en el asunto, ¿verdad?, y buscar la asesoría del caso, sean pequeñas o grandes páginas y plataformas. Y también todos nos hemos visto obligados a adaptarnos y acoplarnos a este nuevo rol, a este nuevo orden mundial, ¿verdad? Todos tenemos que entrar en este nuevo zapato, ¿verdad? No solo como empresarios, sino también como consumidores, ¿verdad? Y pasar a esta era de la digitalización. En el campo, por ejemplo, de la industria cultural y musical, que se ha visto, como lo expuso la licenciada Lía Inser, muy afectada bajo esta pandemia, hay mucho por hacer también. El hecho de que esta industria se ha visto tan minada en estos meses no implica de que su protección quede al margen. Al contrario, hay que aprovechar en estos tiempos para fortalecer las prácticas de protección y buscar de una mejor forma su promoción luego de que esta crisis pase. Y en el tema de patentes, ni para qué, ¿verdad? En nuestro país ha sido promotor, como dijo Cristina Mora, en el tema de exponerle a la OMS una idea sobre el tema del uso de las patentes en sí. Y el COVID nos ha dado una serie de grandes lecciones en este sentido. Entonces, como podemos ver, en el tema de la propiedad intelectual hay mucho por hacer. Quisiera pasarle la palabra a los expositores para que puedan exponer sus palabras conclusivas. Iniciemos con Graciela Cruz. Bueno, como les mencionaba, estas modificaciones que se están dando en la región, en el mundo entero, son importantes que las vayamos adaptando a la medida de nuestro negocio, hacerlas de forma que sean congruentes y obviamente ajustadas a las realidades que tenemos. Muchas personas han estado consultando, haciendo comentarios acerca de ¿existe algún apoyo a los emprendedores realmente en nuestros países? Efectivamente, sí existen. Justamente ICC tiene plataformas que tiene disponible para emprendedores, igual cámaras locales de comercios en cada uno de nuestros países. Hay organizaciones tanto nacionales como internacionales que proveen financiamientos, y justamente nuestra firma tiene un espacio de Authority for Free. Sería como un espacio para asesorías tanto legales como comerciales que tenemos disponibles para las personas pequeños emprendedores que estén interesados y que ponemos a su disposición, como les mencionábamos pues en los chats, y quedamos siempre a sus órdenes. Graciela. Pasemos a escuchar a Elizabeth, bien, para que dé sus frases de conclusión. Gracias, Marc. Pues únicamente reiterar, ¿verdad?, la necesidad que esta pandemia está poniendo al emprendedor y a todos los empresarios a que se acerquen a las oficinas de propiedad intelectual en sus países para proteger sus signos distintivos y de esa forma que sus derechos puedan ser oponibles frente a terceros. También la necesidad de que estos signos distintivos cumplan con altos estándares de calidad y sean de beneficio al consumidor para que al momento en que éste tenga la opción de elegir entre uno y otro producto, pueda hacerlo por su marca, por su señal de publicidad o por su nombre comercial debido a la buena reputación que tiene. Y también fortalecer, ¿verdad? Fortalecer la observancia de la propiedad intelectual en el sentido de implementar nuevas herramientas para detectar a aquellas personas o a aquellos terceros que están haciendo un uso indebido de nuestros signos distintivos. Muchas gracias.
Muy interesante esos comentarios y esas aseveraciones. Tenemos aquí una pregunta para la licenciada Lía Inser. La pregunta dice de la siguiente manera. ¿Cómo pueden los gobiernos implementar políticas para desarrollar la economía naranja en tiempos de pandemia? No es solo cuestión de recursos financieros. ¿Qué más habría que hacer? Entonces le paso la palabra a la licenciada Lía Inser. Muchas gracias, Marc, por esa pregunta. También a Juan Luis por su interés e inquietud. Sin duda alguna, la economía naranja se está viendo muy afectada por la situación de salud en la que estamos atravesando. Es una obligación de los estados garantizar, ¿verdad?, las condiciones óptimas para los creadores, sabiendo la incidencia que todo este tipo de creación tiene en la economía de nuestros países. Sabemos que todo lo relativo a economía naranja no se resume en un aporte financiero, aunque sin duda alguna, pues esto es algo muy importante. Creo que no podemos dar una respuesta general a esta pregunta porque tenemos que adaptarnos a la realidad del país en el que nos encontremos. Vivimos situaciones muy distintas y unos tienen mayor desarrollo que otros, ¿verdad? Sin duda alguna, es importante que el gobierno dé las herramientas necesarias. No estamos hablando de recursos económicos, pero sí que dé las herramientas necesarias a todos estos creadores para que puedan identificar cuál es la naturaleza de lo que ellos producen, en qué sector se agrupan, permitirle utilizar canales para estar en comunicación que permitan, puedan obtener esa fuente de ingreso que no necesariamente se va a traducir en la entrega de un bono económico, por ejemplo. Entonces, darle los espacios y prestar las herramientas necesarias para que ellos puedan identificar cómo poder potencializar las cuestiones que ellos crean, creo que una de las cosas esenciales que deberían de estar haciendo los gobiernos, porque sí hay muchas personas que están desinformadas sobre este tema y no saben el impacto que sus creaciones conllevan o representan para la economía del país. Muchas gracias, Lía. Bueno, el tema de la patente no se queda ajeno en este tipo de situaciones y es un tema muy vigente por todo el tema de las vacunas, de los aparatos para el tema de COVID-19 y otro tipo de situaciones circundantes que van a salir pues, en los próximos días y meses. Tengo aquí una pregunta, licenciada Cristina Mora. La pregunta dice así. Vamos a ver. ¿Qué plazo tienen las licencias para el tema de las patentes? Eso es lo que dice la pregunta. Yo le paso la palabra a la licenciada Cristina Mora. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. En respuesta a eso, las patentes tienen una vigencia de 20 años. A diferencia de las marcas, los signos distintivos que tienen tienen una vigencia de 10 años y son renovables, es decir, yo la puedo renovar en el tiempo por todo el tiempo que yo quiera. Tengo solamente 20 años y no es renovable. Una vez que esa vigencia ya vence, entonces la patente se abre. Sin embargo, esto permite que existan mejoramientos de patentes ya existentes. Y como dice el proverbio chino, en toda crisis hay una oportunidad. Entonces, en este momento, aunque hay patentes en desarrollo que se están estudiando, se está entonces también de la mano de esto desarrollando otro tipo de patentes u otros mejoramientos. Así que hay que ver cómo vamos a evolucionar el tema de patentes de invención después del tema del COVID-19. Va a ser muy interesante, va a ser un objeto de estudio bastante extenso.
Creo que de aquí a 5 años vamos a poder ver bien desde una forma más, una perspectiva tal vez un poco más objetiva, que en este momento estamos muy recientes y estamos todavía en la crisis, pero dentro de unos 5 o 10 años objetivamente vamos a poder ver el impacto que este tipo de crisis crean en las patentes, sus vigencias y los desarrollos que existen paralelo a la invención. Muchas gracias, Cristina. Ven, como pueden ver, este tema va a traer mucha tela que cortar, mucha tinta por escribir en este sentido. Bueno, le paso la palabra al licenciado Julio Vargas para que dé unas frases de conclusión. Adelante, Julio. Gracias, Mark. Bueno, nuevamente agradecerle a todos los que nos acompañaron. Sabemos que la oferta de webinars en estos tiempos es abundante y el hecho de que hayan dedicado estos minutos para escucharnos y compartir estas ideas realmente lo apreciamos y tiene mucho valor para nosotros. Yo quisiera concluir con 5 ideas fundamentales sobre lo que hemos venido conversando. Primero, recordar que el sistema de propiedad intelectual al cual la innovación va íntimamente ligado, busca resolver problemas, mejorar la calidad de vida de las personas y en este contexto, creo yo, hacer más llevadera la situación. Entonces, toda innovación debe de ir encaminada a uno de estos objetivos, darle felicidad, bienestar o facilitar la vida de las personas. 2, la tendencia en cuanto a marcas va a ser marcas creando experiencias y la migración hacia lo digital. Eso es para que lo tengan muy en cuenta. El CEO de Brand Finance, que es una evaluadora de marcas, decía que 2 de las marcas más fuertes del mundo van mejorando y van ganándole a sus competidores porque crean experiencias a sus consumidores y porque exploran nuevos sectores. Y no hay excusa para una empresa de no intentar dar ese salto hacia lo digital. Alguien me puede decir, bueno, pero mi rubro de negocio no da mucho como para poder tener una digitalización. Yo entrego un producto, bueno, hágale a su cliente más fácil o una mejor experiencia online y que también tenga una experiencia con la marca cuando se le entregue ese producto. Creo que no hay excusa para no dar ese paso. Eso sería la segunda idea. La tercera, tenemos una gran responsabilidad de llevar a los creadores hacia la innovación. Y eso debe ir a través de un acompañamiento legal, de negocio, financiamiento y toda una cadena de pasos que se deben de dar para que el emprendimiento tenga un resultado. 4, la propiedad intelectual va a estar más presente en la estrategia de negocio. Tiene que ser dentro de los ejes estratégicos de la empresa, uno de los pilares, la explotación y propiedad intelectual. Y ahí yo decía dos palabras claves, valuación y financiamiento. Las empresas tienen que saber qué tienen y cuánto vale lo que tienen para poderlo explotar. La observancia, creo que no me voy a referir más a eso porque todos han dado unos puntos muy importantes en cuanto a observancia. Creo que es la gran materia de ver que nos deja esta pandemia. En algunos casos, como dije, se le puso pausa a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Ese es un tema que hay que retomar y que tiene que ser mucho más ágil de cómo ha sido. La piratería en línea es clave combatirla. Y por último, necesitamos más ciencia. Yo creo que el gran éxito de los países que han salido a flote de esta situación, y creo que el ejemplo más cercano que tenemos de Costa Rica, es porque lo han hecho pura ciencia. Todos los países que quisieron inventar o hacerlo por medio de política, creo yo que se la han visto en dificultades porque la ciencia debe ir adelante en estos temas. Así que esas serían mis conclusiones y nuevamente muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a todas las personas que participaron el día de hoy. Solamente para información les comento que el video lo vamos a subir en la plataforma de YouTube tan pronto no sea posible y a las personas que están registradas les compartiremos el enlace respectivo. A todos los participantes del día de hoy, muchísimas gracias. Si alguna pregunta quedó sin contestar,
lo pueden remitir a nuestro correo info@iccostarrica.com y nosotros la remitiremos posteriormente al respectivo licenciado a quien ustedes dirijan la pregunta. No siendo más, nos despedimos. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Hasta luego y gracias.